resolviendo, que era el ejemplo que está en la página esta 8, ¿no? De las notas. Y estábamos trabajando en el inciso 2 del problema, en el que nos pedía obtener la expresión de volatilidad relativa, que se representaba con una letra griega alfa, en función de presiones de vapor, para una solución ideal y completar la fila 6 de la tabla, ¿verdad? Entonces, pues hicimos el análisis nosotros y llegamos a la ecuación 19, ¿verdad? Que era válida únicamente para soluciones ideales, ¿no? O sea, era la expresión para volatilidad relativa para soluciones ideales, o sea que en soluciones que no sean ideales, había que utilizar la expresión general, que era la ecuación 15, para calcular la volatilidad relativa. Y en el caso de soluciones ideales, se puede aplicar esa expresión general, que es la ecuación 15, o se puede aplicar la ecuación que obtuvimos para soluciones ideales, pues que es más sencilla, que nomás es el cociente de las presiones de vapor, ¿no? Que era la ecuación esta 19. Entonces la idea sería, acá en las notas, ¿no? En la hoja esa número 8, pues llenar, ¿verdad? La fila correspondiente. Que es esta fila número 6, ¿no? Esta que está aquí de alfa. Y pues esos serían los valores. Permítanme ver. Pues de hecho ya los habíamos llenado aquí, ¿verdad? En la tabla que teníamos aquí en una de las hojas anteriores, que hicimos el reporte de los valores de las volatilidades, de estos 4 valores. Entonces ya tendríamos concluido el inciso número 2. Entonces a continuación pues pasaremos al inciso número 3, ¿no? Muy bien, entonces pues a ver si está que está un poco lento aquí el internet. Permítanme un momentito. Ahí está Medina Reyes, si puede leer ahí el inciso 3, por favor. Sí, claro. ¿Me escucha bien? Sí, adelante. Calcula el valor promedio de volatilidad relativa, alfa promedio, en la fila 6 de la tabla anterior. Ok, entonces, en este inciso, pues nos piden para continuar ahí con el análisis, ¿no? De lo que ocurre con el equilibrio en soluciones ideales, nos piden que calculemos el valor promedio de las volatilidades, ¿verdad? De las volatilidades de las mezclas estas que obtuvimos, ¿no? Entonces, como dijimos antes, pues no íbamos a incluir los extremos, pues porque ahí teníamos sustancias puras, ¿verdad? Entonces, pues no sé si se alcanza a ver que puse un rectángulo rojo aquí alrededor de los valores de mezclas que tendríamos que tomar en cuenta. Y pues sería un
un promedio aritmético simple, ¿verdad? El que habría que calcular, ¿no? Entonces vamos a agregar eso aquí. Y vamos a poner el inciso 3, ¿verdad? Inciso 3. Y entonces se pide calcular un promedio aritmético simple, ¿no? Entonces, ese valor, que sería un alfa promedio, que le vamos a poner alfa con un subíndice prom, pues va a ser igual a pues 2.25 más 2.17 más 2.14 más 2.08 entre el número de datos, pues que son 4, ¿no? Y a ver si pues me dicen el resultado ahí, por favor. $2.16. Bueno, entonces le anotamos ahí 2.16 y le vamos a poner pues el número de ecuación siguiente, que vendría siendo el 20, ¿verdad? Bueno, entonces con eso habríamos cumplido con el inciso 3. Y el resultado de este inciso 3 lo vamos a utilizar en uno de los incisos siguientes, ¿no? Entonces, mientras, pues continuamos con el inciso 4. A ver si está González Estrada y puede leer ahí el siguiente inciso, por favor. Sí. Adelante. Es lo que está seleccionado, ¿verdad, profesor? Por favor, sí. Copia los valores de la fila 4 a la fila 7 de la tabla anterior, utilizando la definición de alfa en función de x e y, y el valor promedio, alfa promedio, determinado en el inciso 3. Completa la fila 8 de la tabla anterior. Ok, entonces aquí, en este inciso, pues se nos pide que, como quien dice, que calculemos de nuevo los datos de equilibrio, pero ahora utilizando el enfoque de el valor de alfa promedio, ¿no? O sea, de la volatilidad promedio. Entonces, para eso nos dicen que copiemos, para empezar, que copiemos los valores de la fila 4 a la fila 7, ¿no? Es decir, los valores que obtuvimos aquí o que utilizamos, ¿no? Acá en la fila 4, que es la de la X, que simplemente lo copiamos a la fila esta 7, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Que lo copiamos, ¿no? Entonces ahí sí tienen ustedes, pues, impresa las notas, pues ahí en la hoja, pues las copian, o si lo hicieron a mano, pues lo mismo, ¿no? Copiarlos tal cual, los valores correspondientes a la fila 4, los copian aquí a la fila 7, y eso es nada más para poder tener juntos nuevamente los valores que calculemos de Y con los valores correspondientes de X, ¿no? Entonces, esta tabla de valores de X y Y que tenemos aquí en la fila 4 y la fila 5, la obtuvimos a partir de pues las ecuaciones que habíamos generado, ecuaciones generales que habíamos generado para X y para Y, pues a partir de la ley de Raoult, ¿verdad? Entonces ahora vamos a completar esta otra tabla de X contra Y para el mismo sistema, pero ahora utilizando el enfoque de volatilidad relativa promedio, ¿no? Entonces por eso
La X simplemente se copia tal cual, ¿no? Pero la Y, como dice aquí, se pide que se haga el cálculo utilizando el valor de volatilidad relativa promedio. Es decir, tenemos, voy a regresar de nuevo acá donde escribo. Entonces, vamos ahora, inciso 4. No sé si le estoy poniendo paréntesis ahí, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, lo primero, pues es copiar la fila 4 a la fila 7, ¿no? Que serían los valores de X, ¿no? Entonces, si ahora vamos o sea, ya tenemos la fila 7, y ahora lo que queremos es completar la fila 8, o sea, las de las 10 correspondientes a cada una de las X de la fila 7, pues lo que tenemos que hacer es usar la ecuación de volatilidad, pero utilizando el valor de alfa promedio, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí que con el fin de llenar la fila número 8, vamos a despejar la Y de la ecuación para el cálculo de la alfa, que venía siendo la ecuación 15, ¿verdad? Ecuación 15, ¿no? Pero utilizando el valor de alfa promedio, ¿no? O sea, la ecuación 15, pues era esta, ¿no? Alfa igual a Y por 1 menos X entre X por 1 menos Y, ¿verdad? Pues lo voy a actualizar aquí, le voy a poner el 21, ¿no? Entonces, si despejamos de aquí la Y, nos quedaría en función de la alfa y de la X. Entonces, si conocemos los valores de X de la fila número 7 y para alfa utilizamos el valor de alfa promedio, pues entonces tendríamos posibilidad de calcular las Y para cada una de las columnas, ¿no? Entonces, nos quedaría aquí ejercicio. Entonces yo nada más voy a poner aquí el resultado, ¿no? Que quedaría como alfa por X entre 1 más X por alfa menos 1. Y le voy a poner el siguiente número de ecuación. Entonces la idea sería ahora utilizar un valor de alfa promedio en todo el rango de composición. Entonces, pues vamos a hacer esa sustitución aquí. Entonces, si utilizamos alfa promedio en 22, ¿no? Entonces nos quedaría que la Y es igual a el valor de alfa promedio por X entre 1 más X por alfa promedio menos 1, ¿no? Y
pues también le ponemos su número aquí. Y entonces la idea sería, pues en cada caso de cada columna, hacer la sustitución de la X, ¿verdad? O sea, en esta tabla, bueno, yo aquí me faltó agregar la X, ¿no? Que sería la que se va a copiar de aquí. Y luego la Y, en cada caso, pues cuando la sustancia es pura, pues ahí no hay problema, simplemente lo escribimos tal cual, ¿verdad? Pero estos valores, en este caso, se calcularon utilizando las relaciones basadas en la ley de Raoul para soluciones ideales, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se quiere es calcular la Y utilizando el enfoque de una alfa promedio, ¿no? Entonces, en cada caso, haríamos la sustitución de el valor de X que anotamos aquí, que era, bueno, sería, al copiar este, sería .655, .487, .312, .157. Entonces tenemos el valor de X, el valor de alfa promedio, pues es el que me dijeron, de 2.16, y se calcularía la Y correspondiente. Y así para cada una de estas columnas, ¿no? Y entonces de esa manera se completaría el valor de la Y, ¿verdad? El de la fila esta número 8. Entonces esos valores no los traigo, entonces pues a ver si rápidamente pueden hacer el cálculo. Voy a nombrar unas 2 personas para que hagan el cálculo de la X de .55, luego otras 2 del .487 y así con las otras columnas, ¿no? Al cabo son nada más 4 y podemos terminar rápido. Entonces a ver si está Ruiz Velarde, de los Reyes López y Verdugo Barrera, a ver si pueden hacer el cálculo de la Y correspondiente a X igual a .55. Luego Carrasco Hernández, Robles Tabanico y Jiménez Bracamonte, a ver si pueden hacer el cálculo de .487. Luego Ramos Quintero, González Estrada y Palomares Quijano pueden hacer el cálculo de X igual a .312. Y ahí está Villa Vargas, Durán Cepeda y pues ya está cargando aquí, dice el internet. Bueno, a ver si pueden ellos hacer el cálculo de X igual a .157, ¿no? Entonces, si alguien va terminando, pues me dice el valor que obtuvo aquí, ¿no? Por favor. Maestro, no noté la fórmula. ¿Sí le podría dar para atrás, por favor, para anotarla rápido y hacerlo? No sé si ahí se ve, ¿no? Sí, ya. Ahora lo voy a hacer. Muy bien. Pues el valor de alfa promedio, pues es el que me dijeron de 2.16, ¿no? Entonces aquí ponemos sustituyendo. Vale. Sí, adelante.
Para el valor del punto 655 me dio 1.2274. No sé si esté bien ahí con mis otros compañeros. Que sería la primera columna a calcular. Sí, esa. ¿Cuánto? ¿0 punto cuánto, No, 1.2274. Bueno, hay que recordar que estas son fracciones mol, ¿no? Entonces debemos de obtener valores entre 0 y 1, ¿verdad? Para ese valor me dio .804. A ver, punto 804 lo voy a anotar a reserva de que me lo confirmen, ¿no? Sí, a mí también me quedó. ¿Perdón? A mí también me quedó eso. Muy bien, entonces a ver si me dictan el siguiente, si alguien lo sacó ya. A mí me dio ¿Para cuál X? para el de 0.487. Adelante. Me dio 0.672. 672, entonces a ver si alguien me lo puede confirmar ese y si alguien me puede dictar los demás, ¿no? A mí el de 312 me da 0.4948, maestro. No sé si 49, 4. También me da 49.4. Muy bien. ¿Y el de punto 157? Punto 287. 87. Muy bien. Entonces, a ver si le revisan ahí si los escribí bien. Muy bien. Entonces ya tendríamos completa la fila número 8. Entonces aquí tendríamos una tabla de valores X contra Y obtenidos a partir de la ley de Raoult, ¿verdad? Entonces, esta gráfica se representó en este diagrama, ¿no? De X contra Y, que era lo que nos pedían en el inciso 1. Entonces ahora, bueno, a la hora de que completamos aquí la fila 8 en la tabla, ¿no? Entonces ya cumplimos con el inciso número 4, ¿no? Entonces vamos a pasarnos al siguiente inciso, ¿verdad? Entonces aquí en el siguiente inciso, que vendría siendo el 5, ¿verdad? Pues a ver si está Ríos López, si puede leer ahí, por favor. Sí, aquí estoy. Sí, adelante. Dice, consigue el diagrama de equilibrio XY a una presión igual a 1 atmósfera para mezclas en octano obtenidos utilizando un valor de alfa promedio, graficando los valores de las filas 7 y 8 de la tabla anterior. Muy bien, entonces en este inciso 5, pues simplemente nos piden que los datos que obtuvimos aquí en el inciso 4, ¿no? La tabla de datos, que lo grafiquemos ahora utilizando pues esos valores. Entonces la idea sería o sea, se supone que aquí en la hoja 9, ¿no? Ya se graficó en el primer inciso, se hizo la gráfica del diagrama de equilibrio X contra Y, ¿verdad? Entonces la idea sería en ese mismo hoja 9, ¿no? Graficar ahora el inciso 5, ¿verdad? En la cual se calcularon los datos de equilibrio utilizando el enfoque de alfa promedio. Entonces, la idea sería que en la misma gráfica, ¿no? Que hicieron el diagrama del inciso 1, pues ahí mismo hicieran la gráfica de la fila 7 y la fila 8, ¿no? Entonces,
Pues allí habría que hacer la escala, ¿no? Entonces, pues yo nada más voy a pues hacerlo así cualitativo. Entonces, aquí voy a poner los puntos correspondientes. Bueno, es más, ni siquiera se necesitan hacerlo visualmente, ¿no? O sea, si comparamos aquí en la tabla, ¿no? Dado que la fila número 7, pues simplemente la copiamos de la fila esta, que era creo la 4, ¿no? Pues estos valores de X pues son exactamente iguales, ¿no? Entonces, los valores de Y de la fila 8 los calculamos utilizando el enfoque de alfa promedio, y los valores de la fila 5 de Y se calcularon utilizando la ley de Raoul, ¿verdad? Entonces, si comparamos valor a valor, o sea, los extremos, esos pues, son exactamente iguales porque tenemos sustancias puras, ¿no? Entonces, si vemos el valor de Y para 655, con la ley de Raoul nos dio 0.81 y con alfa promedio nos dio 0.804, o sea, pues prácticamente iguales, ¿no? A dos cifras, pues casi es 0.81. Luego, para X de 0.487, la Y vale 0.674 y aquí nos da 0.672. Luego, para X de 0.312, la Y nos da 0.492 y aquí nos da 0.494. Para X igual a 0.157 nos da la Y 0.279 y acá nos da 0.287. En una gráfica así como la que habría que hacer en la hoja 9, no creo que visualmente se distingan estas diferencias, ¿no? O sea que prácticamente los puntos correspondientes a el cálculo de la Y con ley de Raoul y la Y con alfa promedio, pues caerían donde mismo, ¿no? O sea, si los dibujo los puntos con alfa promedio, pues prácticamente me van a quedar donde mismo, y al unirlos, pues quedaría la línea roja sobre la línea. Entonces, ahí para fines formales no le voy a poner aquí inciso, este sería el inciso 5, ¿verdad? Este de color rojo, ¿no? Entonces ahí cuando ustedes lo hagan a escala, pues yo pienso que les va a quedar algo similar a eso, ¿no? Entonces eso es lo que nos pedían en el inciso 5, o sea, hacer la gráfica, ¿no? Entonces pasaríamos ahora al inciso 6, ¿verdad? Como parte ahí de la solución. Entonces, a ver si está Ramírez Valenzuela y puede leer ahí, por favor, el inciso 6. Comparar los diagramas obtenidos en 1 y 5 y concluir sobre la validez de construir diagramas de equilibrio XY utilizando valores promedio de volatilidad relativa. Bien, entonces, como dice aquí en el inciso 5, bueno, primero en el inciso 1 se hizo el cálculo del equilibrio utilizando la ley de Raoul, ¿no? Para soluciones ideales. Y en el inciso 5 hicimos el cálculo del equilibrio para soluciones ideales utilizando el enfoque de alfa promedio. Entonces, si hacemos la comparación, ¿verdad? Que es lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Pues aquí se puede ver que es indistinguible, ¿no? Una línea de la otra. Entonces, en la parte final nos dice
Inciso número 6. Concluir sobre la validez de construir diagramas de equilibrio XY utilizando valores promedio de volatilidad relativa, ¿no? Entonces, pues evidentemente la conclusión pues sería que el utilizar la volatilidad relativa promedio para calcular datos de equilibrio en sistemas que forman soluciones ideales es válido, ¿no? Entonces, a ver, para fines de la solución, aquí andamos en el inciso 4, entonces aquí tenemos que poner inciso 5, ¿no? Que era en el que nos pedía pues hacer la gráfica, entonces vamos a poner ahí que construir la gráfica con los datos de las filas número 7 y 8, ¿no? En la hoja número 9 de las notas, ¿no? De destilación. Y pues ya en el inciso 6, pues al comparar las dos curvas, ¿no? Curvas de equilibrio en hoja número 9, ¿no? De las notas de destilación, se concluye que para soluciones ideales es válido predecir datos de equilibrio utilizando un valor de volatilidad relativa promedio, ¿no? Entonces, en resumen, para sistemas que forman soluciones ideales, si no se encuentran valores de equilibrio reportados en la bibliografía, uno tiene dos alternativas, ¿no? Una primera alternativa es, pues a partir de las expresiones de X y de Y, obtenidas con la ley de Raoult, a partir de ahí, pues calcular los datos de equilibrio, ¿no? Predecir esos datos de equilibrio. Y la otra alternativa sería, si conocemos el valor de la volatilidad relativa promedio, pues entonces, utilizando ese valor, generarnos los datos de equilibrio con la confianza de que pues el error no va a ser muy grande, ¿no? Incluso si nosotros nos fijamos en los valores aquí en la tabla de la volatilidad relativa individual, no se alejan mucho del valor de la volatilidad relativa promedio, ¿no? De tal manera que si incluso no encontramos los valores de, por ejemplo, ¿cómo calculamos las volatilidades relativas aquí individuales en cada columna? Pues las calculamos con la relación de las presiones de vapor, ¿verdad? Entonces, si no encontráramos, por decir algo, los valores de presiones de vapor de todas estas temperaturas, ¿no? Y encontráramos, por poner de ejemplo, un solo valor de presiones de vapor, o sea que pudiéramos calcular uno solo de los valores de volatilidad relativa, ¿no? Que aparecen aquí, y entonces
no pudiéramos hacer el cálculo de una volatilidad relativa promedio, pues porque no tendríamos información para los otros valores, ¿no? de volatilidad relativa, pero tendríamos únicamente uno. Pues o sea, no habría mucho error si nos arriesgamos a utilizar ese valor de volatilidad relativa como si fuera el promedio, ¿verdad? Y generar los datos de equilibrio, ¿no? En esa situación especial, digamos, ¿no? Entonces, pues esto le da a uno mucha posibilidad de, pues de trabajo, ¿no? De poder resolver un problema de diseño, aun si no encuentra los datos de equilibrio pues para el sistema, ¿no? Que esté buscando, siempre y cuando se cumpla, pues que sea ideal, ¿no? Muy bien, entonces, pues con esto quedaría pues concluido este ejercicio de la hoja número 8, ¿no? En el que vimos el comportamiento del equilibrio, ¿no? En soluciones ideales, ¿no? Entonces ya habríamos visto pues los diagramas de equilibrio para un sistema entre comillas normal, ¿no? O típico, ¿no? Y ahora pues para un sistema que forma soluciones ideales, ¿no? Pero también pues hay sistemas que afortunadamente son pocos, ¿verdad? Que se van al otro extremo, ¿no? O sea que el comportamiento ni es típico ni es ideal. Y, o sea, un sistema que entre comillas se comporte de forma normal, pues es un sistema que se desvió del comportamiento ideal, ¿verdad? O sea, uno quisiera que todos se comportaran de forma ideal, ¿no? Pero ya en la realidad, pues un sistema así entre comillas normal no se comporta como una solución ideal, ¿no? Pero en el otro extremo están los que se desvían mucho, ¿no? O sea, los sistemas entre comillas normales se desvían del comportamiento ideal, pero no mucho, ¿no? Y existen sistemas que sí se desvían mucho, ¿no? O sea, que tienen desviaciones grandes del comportamiento ideal y presentan los comportamientos esos que le llaman de azeótropos, ¿no? Entonces, sería el siguiente caso que vamos a, pues, a revisar, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con el equilibrio? Pues cuando un sistema se desvía del comportamiento ideal, que se desvía mucho, ¿no? Entonces vamos a poner ahí desviaciones grandes o desviaciones fuertes, ¿no? Del comportamiento ideal, ¿no? Y pues es los sistemas que presentan mezclas azeotrópicas, ¿no? Azeótropos, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí que ya vimos sistemas típicos, ¿no? Típicos que se desvían del comportamiento ideal, aunque no demasiado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la gráfica de temperatura de temperatura constante, ¿no? Pues nos quedaba presión contra composición y pues era una gráfica más o menos así, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la presión total contra X, ¿no? Esta era la presión total contra Y. Y pues nos quedaba así el diagrama, ¿no? Entonces, pues después vimos los sistemas
ideales, ¿no? Y entonces ahí pues el diagrama nos quedó a temperatura constante también, ¿no? Nos quedó pues que la línea de presión contra X era lineal, ¿verdad? A través de la ley de Raoul. Y la presión contra Y esa nos siguió quedando no lineal, ¿no? Entonces este era un sistema ideal, ¿no? Entonces hay sistemas que se desvían mucho de este comportamiento ideal, ¿no? Y se desvían tanto en el caso binario, ¿no? Que presentan mezclas intermedias, ¿no? Que se comportan como si fueran sustancias puras, ¿no? Y que por lo tanto pues no se pueden separar. Y ese tipo de mezclas que les llaman azeótropos, ¿no? Pueden representar una desviación positiva respecto al comportamiento ideal o negativa, ¿no? Y entonces vamos a ver los dos casos. Entonces esta sería una mezcla entre comillas normal, ¿no? Esta sería una mezcla ideal, ¿no? Y entonces vamos a ponerle aquí pues vamos a ver los dos casos, ¿no? Primero la desviación positiva y luego la negativa, ¿no? Desviaciones positivas con respecto al comportamiento ideal, ¿no? Entonces eso se evalúa en términos de que si la presión total en el sistema para el caso real es mayor o menor que la correspondiente al caso ideal, ¿no? Entonces, en caso de que sea mayor, la desviación es positiva, ¿verdad? Y un sistema en el que se presenta eso es el ejemplo del etanol y agua, ¿no? O sea, aquí el etanol es el más volátil y el agua es la menos volátil. Y a este tipo de azeótropos también le llaman azeótropos de punto de ebullición mínimo. Y entonces, pues hemos visto diagramas a temperatura constante, hemos visto diagramas a presión constante, temperatura, composición, y diagramas a presión constante, composición, composición. Entonces para el caso de una desviación positiva con respecto al comportamiento ideal, pues voy a poner pues los tres diagramas, ¿no? Para fines de comparación. Para este caso de la desviación positiva, ¿no? Y luego vamos a hacer algo similar para la desviación negativa, ¿no?
Entonces, uno de estos diagramas es a presión constante, otro va a ser a temperatura constante, y el otro va a ser X y N. Entonces este sería el diagrama a temperatura constante. Y sería un diagrama a presión composición, ¿no? Este sería un diagrama a presión constante. Y sería temperatura composición. Y este sería también a presión constante, pero el composición, ¿no? Entonces esta sería la línea de presión total contra X, ¿no? Y esta pues sería la presión total contra Y, ¿verdad? Y trazaría aquí, la voy a trazar en color rojo, la línea de presión total contra X, pero ideal. Que recordemos que era una línea recta, ¿verdad? Y pues este punto intermedio vendría siendo el azeótropo, ¿no? O mezcla azeotrópica, este que está aquí, ¿no? Entonces, en los tres diagramas, al punto este intermedio, sería el que se le llama pues azeótropo o mezcla azeotrópica, ¿no? En el diagrama que hicimos para mezclas ideales, la línea de presión total contra X, en el caso ideal, sería la línea esta de color rojo. Y en este tipo de diagramas, que son diagramas que se desvían mucho del comportamiento ideal, pero que es una desviación positiva, ¿no? O sea, la presión total contra X es mayor que la presión total contra X en el caso ideal, ¿no? Por eso la línea está por encima, ¿no? Porque es mayor, ¿no? Entonces este sería un caso de desviación pues positiva, ¿no? Del comportamiento ideal, donde un ejemplo es el alcohol etílico agua, ¿no?
a la presión atmosférica. En el diagrama a presión constante, donde graficamos temperatura contra X, ¿no? Pues esta es la gráfica de las temperaturas de ebullición de las diferentes mezclas, ¿verdad? Diferentes composiciones. Entonces, en este caso, el azeótropo tiene la temperatura de ebullición menor de todas las mezclas. Entonces, en ese sentido es que también se le llaman a estos azeótropos que presentan desviación positiva del comportamiento ideal, también le llaman así, azeótropos de punto de ebullición mínimo, porque pues, es el mínimo valor, ¿verdad? Y pues tienen la característica de que desde el valor de la composición de la mezcla azeotrópica hacia la izquierda, los valores de Y son más grandes que los valores de X, o sea, el componente más volátil, pues efectivamente se comporta como el más volátil, ¿verdad? Pero del valor de composición azeotrópica hacia la derecha, se pueden ver, fijar aquí, y pues ahí se puede ver lo útil de la línea 45 grados, de que a la hora de que la curva queda por debajo de la línea 45 grados, quiere decir que los valores de X son más grandes que los valores de Y. Entonces, en esta región, el componente más volátil se convierte en el menos volátil, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una mezcla líquida de una composición que nos ubique del lado izquierdo de la mezcla azeotrópica y empezamos a evaporar esa solución, vamos a llegar a la composición del azeótropo y ya no va a poder pasar de ese valor, ¿no? Es el valor máximo de composición que se va a lograr, ¿no? El valor de composición azeotrópica. Porque después, pues la tendencia del más volátil es hacia la fase líquida, ¿no? Entonces, mientras nos dure la composición azeotrópica, no va a poder pues avanzar la destilación, la separación. Y pues por eso a presión atmosférica, la mezcla esta etanol-agua no se puede separar más del valor de la composición azeotrópica, que es como alrededor del 88% de alcohol, ¿no? Entonces, para fines de separación por destilación, la presencia de un sistema con azeótropos pues, representa pues, un problema, ¿verdad? Porque no se puede separar a un cierto valor de presión, pues más allá del valor de la composición azeotrópica, ¿verdad? Muy bien, entonces, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en la siguiente sesión. Ahí, sí, adelante. ¿Podría poner la hoja 1 con la que iniciamos? No te hagas. La 1. Sí. ¿Esta? Sí. Ahí está. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, pues hay que hacer los gráficas ahí que quedaron pendientes y pues el material que esté ahí en el portal también, ¿no? Muy bien, entonces sería todo por hoy y pues que tengan buenas tardes y continuamos en la sesión de mañana. Gracias.